damos conciencia y despertamos nuestra conciencia maestra con su práctica. Bueno, seguramente hoy es un día especial porque mucha gente está descansando y tiene la oportunidad de sintonizar la 104.7 FM Dakota y a todos los oyentes nuevos del día de hoy y a los que nos escuchan siempre, Sí. porque nunca está de más volver a escuchar algo explicado de otra manera. El Merkabah canalizado es una herramienta de síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Es una herramienta de síntesis porque desarrolla en vos todos los potenciales divinos que traes. O sea, vos no sos un ser aislado del universo, no sos un ser aislado de la energía crística, de lo que se llamaría conciencia crística. No sos un ser aislado del Padre, Madre Dios del universo. No sos un ser aislado en una sociedad autista. O sea que todos los seres estamos unificados consciente o inconscientemente a través de un plan que es un plan de desarrollo y de ayuda mutua. Así como nosotros a través de este programa, la sanación iniciática, intentamos ayudar a través de la palabra, el conocimiento, el amor, la expresión y dando los talleres que damos y tanta gente que se va acercando semana a semana a nuestro lugar. La intención primera es eso, de saber que todos nos estamos ayudando a alcanzar lo máximo de nuestro propio ser, lo máximo de nuestro espíritu. Y el Merkabah canalizado apunta a eso, a que tomes cada día mayor conciencia a través de la práctica, una práctica que no necesita esfuerzos porque está más allá de la mente, no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo de ninguna naturaleza, porque a través del taller recibís la activación y te llevas los CDs con las fases, con 10 fases, con las fases para que practiques tranquilo en tu casa todos los días, en el horario que lo quieras realizar, pero todos los días. Lo cual quiere decir que el Merkabah canalizado permite a cada practicante que empiece a desarrollar los dones de su espíritu y desarrolla la conciencia maestra de la cual habla el maestro El Moria. Si nos remitimos un poco a los primeros tiempos de la conciencia espiritualidad, de la conciencia espiritual del planeta, nos tenemos que remitir a la ciudad de luz, conocida bajo el nombre de Shambhala. Shambhala quiere decir al lado de Dios y es la ciudad de luz en nuestro planeta que responde al chakra corona. Y esto me gusta mucho aclararlo porque hay mucha gente que incluso tiene mucho tiempo en un camino espiritual con la cual yo he hablado y no sabía de esto, no sabía qué es Shambhala, lo confunden con otras cuestiones, con otras circunstancias. Shambhala es el nombre que se le ha dado en el momento que el señor gobernante oculto del mundo, Sanat Kumara, conocido en la Biblia como el anciano de días, se le pone a esa ciudad de luz Shambhala, al lado de Dios. Y que esta ciudad de luz, todos los componentes que son maestros y maestras, inclusive los arcángeles y arcangélicas, utilizan el cuerpo de luz para viajar a través del tiempo, las dimensiones y el espacio. ¿No? Y este cuerpo de luz es justamente el Merkabah. El Merkabah canalizado que fue dado para que podamos todos confluir en una unidad seria, responsable y profunda, no en una especie de divague espiritual, porque lo que tenemos que tener todos, Gabriela, también en cuenta y tener cuidado de los divagues espirituales. Sí. ¿No? Lamentablemente hay mucho divague espiritual. A veces hay mucha gente que se cree preclara cuando uno los escucha o está atento a lo que está tratando de decir o de dar y se da cuenta que no es así. Y esto hay que tener en cuenta para poder comenzar a hacer un trabajo serio
y profundo. Entonces el Merkabah canalizado abre de tal manera con la práctica la conciencia espiritual que los dones comienzan a fluir y uno después se pregunta, pero ¿cómo puedo hacer esto yo si antes no lo hacía? Porque todavía la personalidad está cuestionando. Cuando la personalidad se unifique totalmente con el espíritu, va a dejar de cuestionar y va a saber realmente lo que hace, porque eso es tener conciencia. Sí, Amán, y bueno, despertando esta conciencia maestra, se acomodan todas las cosas de esta tercera dimensión, ¿no es cierto? Así es, Amán, todo se acomoda. Todo se acomoda. Amán, ¿qué pasa cuando la personalidad no escucha al alma? Bueno, en general el gran, digamos, aprendizaje del ser humano es aprender a escuchar su alma. ¿Sabes qué, Gabriela? Cuando somos niños, escuchamos nuestra alma. Pero nos vamos desarrollando a través de ir a la escuela y a los distintos niveles de enseñanza sociales en donde vamos eligiendo participar para desarrollarnos y poder tener un lugar en la sociedad. Donde nos mandan los padres. Donde nos mandan, o por ahí también una elección propia, pero sin escuchar al alma, porque es tanta la presión social en cuanto a lo que hay que vivir desde un punto de vista social limitado y materialista, que el ser humano, ese niño que escuchaba al alma, deja de escuchar su alma porque empieza a escuchar la voz del patrón social. Y ahí está el gran aprendizaje, o sea, el gran aprendizaje que después de haber escuchado a ese patrón social y darse cuenta que no llena, que no es amplio, que no completa nuestra vida, es donde tenemos que empezar a buscar un camino que nos permita entonces encontrar la forma de escuchar al alma. Porque generalmente la personalidad es caprichosa, tosuda, ¿sí? Y la mayoría de las personalidades son así porque, bueno, por distintas circunstancias de vida, ya sean familiares o lo que le tocó vivir en la escuela o lo que le tocó vivir a nivel social en algún aspecto de la sociedad, ha traído unas serie de circunstancias que se deberían tomar como aprendizaje. Mira, voy a contar algo que les va a servir mucho a todos. Yo cuando era niño iba a la escuela, iba a una escuela a 4 cuadras de casa, la escuela número 31 en Ciudadela. Sucedía que siempre había una patota en mi camino de 10, 15 pibes que eran del barrio, obviamente, pero los barrios se armaban, digamos, los grupos de amigos en patotas en sectores. Como yo tenía una educación muy estricta, no podía salir a callejear, no me permitían más que ir a la escuela o colaborar yendo a hacer los mandados y demás. Entonces, cada vez que pasaba por delante de ese grupo, ya sea que venía de la escuela o iba a hacer alguna compra, me empezaban a decir cosas para provocarme. Y yo sentía, como todo chico de 9 años, 10 años, cierto temor a ver tantos pibes patoteándome sin haber alguna causa en ese patoteo. Y yo lo que hacía por inercia natural era conectarme con mi alma y desde mi alma al espíritu, y decía: Dios me protege de toda situación. Yo era chiquitito, no tenía 8, 9, 10, 11 años, y nunca llegó a ver. Alguna vez alguno cruzó la vereda para venir hacia mí y provocar algún tipo de alteración o de agresión. Pero yo lo miraba a los ojos y automáticamente
me conectaba con Dios porque ni sabía yo como chico qué era Dios en realidad. Me conectaba con Dios, no tenía conciencia intelectual de lo que estaba sucediendo, pero sí tenía conciencia álmica en ese momento. Y esto es muy importante para que mucha gente que a veces están viviendo situaciones problemáticas o dramáticas, ya sea porque ocurre una circunstancia que no esperaba, que pudiesen estar atentos a conectarse en ese instante con su alma. Lógicamente que si uno está conectado con su alma y luego con su espíritu las 24 horas del día, los dones que se manifiestan son mucho mayores. Y para eso está la herramienta de síntesis, como el Merkabah canalizado. Sí, Amán. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, 3967-6161, 3967-6161, o mi celu 15-651-127-70, 15-651-127-70, para información acerca de nuestros talleres o para sanaciones personalizadas, 3967-6161. 15-651-127-70. Amán, bueno, ya la gente sabe que sos sanador, por eso también en las meditaciones que hacemos en nuestro lugar, a las cuales están invitados todos, son meditaciones con sanación, pero además realizas sanaciones personalizadas. Para hacerse esta sanación personalizada, ¿es necesario estar enfermo? Bueno, generalmente la gente busca sanación cuando tiene algún tipo de problema, ya sea enfermedad o algún tipo de historia familiar que no se resuelve, entonces van a un sanador en esas circunstancias. En realidad, la sanación es una prevención antes que nada, o sea que toda persona debería tomar el recaudo, aunque le parezca que no tiene problemas, hacerse una sanación. ¿Por qué? Porque la sanación es preventiva. Obviamente que si viene alguien, como ha sucedido, que han venido gente del gobierno con problemas terminales y la medicina les han dado un año y medio de vida y hoy ya han pasado 6, 7 años después de la sanación y la persona se ha sanado, también puede recurrir a la sanación teniendo un problema, pero no necesariamente hay que tener un problema para ir a una sanación, porque la sanación es la conexión del espíritu del universo con esa individualidad que llamamos chispa álmica. Y a esa chispa álmica que está dentro de un estuche de carne y hueso, llamado el componente personalidad, está necesitando de tener conexión con su alma, conexión con el espíritu universal. Entonces, ¿cómo lo logra eso si no tiene un trabajo interior? Hay mucha gente que no tenía ningún trabajo espiritual, se han venido a hacer una sanación, despertaron una conciencia fuerte después de la sanación y se dieron cuenta que tenían que hacer un trabajo espiritual y vinieron y hicieron Merkabah o algún otro tipo de talleres que damos. Pero esto ¿por qué? Porque hay bloqueos que a veces no nos damos cuenta que existen esos bloqueos y la sanación libera ese bloqueo que está como un velo ante el ojo del alma encarnada en ese cuerpo humano y que no le permite ver un poco más allá y un poco más elevadamente.